Mensajes positivos. San Felipe de Jesús. Hoy celebramos al primer santo mexicano, el protomártir del Japón, San Felipe de Jesús. Él nació en México en un tiempo en que México no era México, sino la Nueva España. Nace en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1572. Sus padres eran españoles venidos de Sevilla, gente dedicada al comercio que venía a hacer fortuna a las Américas. Alonso de las Casas, Antonia Martínez. Tuvieron 11 hijos, el primogénito fue Felipe. Dos de sus hermanos también fueron religiosos agustinos. Uno de ellos, Juan de las Casas, murió mártir en Filipinas. En su infancia, Felipe fue muy consentido, al grado de ser muy travieso. Cuenta la leyenda que una nana negra que lo cuidaba dijo: "Este chamaco del demonio". Y la mamá dijo: "No, no es del demonio, es de Dios". Le platicó que al nacer tuvo muchos problemas, pero ella se lo había encomendado a la Virgen de Guadalupe y sabía que ese niño iba a ser santo. Y dicen que la negra dijo: "Primero reverdece la higuera seca que está en el fondo del patio, que este niño sea santo". En su adolescencia, el padre lo manda a estudiar al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de los Padres Jesuitas, pero no tiene nada de éxito y fracasa. Después la mamá lo convenció de que ingresara al convento y entró con los franciscanos al convento de Santa Bárbara en Puebla, pero no duró mucho tiempo y se escapó un día, se brincó a la barda y regresó a su casa. A partir de ahí tuvo muchos problemas con el papá, hasta que finalmente, hacia sus 18 años, lo envían a las Islas Filipinas. ¿Por qué a las Islas Filipinas? La nao de China, que era un convoy de barcos venidos del oriente, hacía una primera escala en Filipinas, por lo que era posible conseguir mejor mercancías para reenviarla luego a México. Ese fue su trabajo que fue a realizar. Al llegar Felipe tuvo una vida disoluta, pero finalmente muchos acontecimientos que le tocó vivir ahí. Y entran leyendas como una mujer que conoció que tenía lepra y una gran fe. Cosas sucedieron para que Felipe quisiera regresar al convento, pero finalmente lo hace en 1593, teniendo ya 21 años. Felipe se mostró muy dispuesto a recuperar el tiempo perdido y a satisfacer a Dios por los muchos pecados que cometió en su vida pasada. Vivió profundamente la vida de oración, la vida de constante penitencia. No por eso perdió lo alegre y dinámico de su modo de ser. Se cuentan que logró muchas mejoras para el convento, entre ellas que un día consiguió crear un pequeño cañón, ¿sí? Un cañón que lo fundieron, de ahí salió la campana que necesitaban para el convento. En solo un año le dieron los votos perpetuos, dado la sólida de su conversión. Y en 3 años estaba listo para recibir el sacerdocio. En 1596 había terminado sus estudios, estaba listo para ser ordenado, pero un problema es que no había obispo en Filipinas. Entonces los papás, que tenían muy buen contacto con los franciscanos, lograron que lo hicieran regresar a México. Felipe tenía deseos de ir al Japón. De hecho, de ahí de Filipinas estaba yendo a evangelizar Japón. Su maestro de novicios, Pedro Bautista, ya estaba haciendo esa labor misionera en Japón. Pero como buen hijo obediente, regresa a México. Pero pasaron muchas cosas en el viaje de regreso, tormentas, muchas situaciones que finalmente hicieron que el barco, en lugar de llegar a México, llegara a las costas de Japón. Japón es un archipiélago de islas. En una de ellas llegaron los náufragos, fueron recibidos por el gobernador, quien les ofreció un salón grande para que guardaran sus pertenencias mientras reparaban el barco, pero después ya no se las quiso regresar. Fueron ellos a ver al emperador para tratar de conseguir que se las regresaran, pero la situación estaba muy candente. El emperador Taiko-sama estaba siendo influenciado por los religiosos japoneses, haciéndole ver que los españoles enviaban primero a sus frailes para luego hacer una conquista, que eran parte de un plan para conquistar el Japón. Y las cosas crecieron tanto que hasta el emperador dio orden de capturar y ejecutar a los religiosos. Felipe a la sazón se encontraba con sus compañeros en Meako, hoy Kioto, que era la capital del emperador Taiko-sama. Cuando capturaron a los frailes, Felipe se pudo haber librado por su condición de náufrago.
pero sin embargo él no quiso abandonar a sus hermanos. Podemos decir que es un mártir de la fraternidad. El 9 de diciembre de 1596 fueron detenidos en su propio convento los religiosos, y también fueron detenidos los religiosos jesuitas en Osaka y Nagasaki, con varios catequistas japoneses y varios de ellos que pertenecían a la orden franciscana seglar. Un total de 24 fueron capturados. El emperador los condenó a muerte, pasando primero por el martirio de cortarles una parte de la oreja. Los hicieron viajar a pie en el invierno japonés muy duro, haciéndolos pasar por los pueblos donde había cristianos para amedrentarlos, pero en lugar de amedrentarlos, los cristianos se envalentonaban. Incluso 2 más se subieron a las carrozas y no los pudieron bajar. En lugar de ser 24 mártires, fueron 26. La situación se puso de tal modo que fueron enviados por barco a Nagasaki, donde estaba ordenado su ejecución. Esta se llevó a cabo el 5 de febrero de 1597 sobre una colina. Existe una carta que él le escribió a sus padres. Nagasaki, Japón, 4 de febrero de 1597. Queridos padres y amigos, la noche pasa rápido. Mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela hacia ustedes y hacia mi patria querida. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa en San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos, egoísta y disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando fuese apenas un día, pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida, por la que vale la pena vivir, es la vida eterna. Paz y bien, Fray Felipe de Jesús. Los japoneses los ejecutaron poniéndolos en una cruz y sujetándolos con unas argollas. Cuando levantaron la cruz de Felipe, las argollas de los pies se vencieron y su cuerpo se deslizó y la argolla del cuello lo estaba asfixiando. Por eso, él recibió el honor de ser el primero en ser martirizado con 2 lanzas que atravesaron su pecho. Su mirada hacia el cielo y muere diciendo: Jesús, Jesús, Jesús. Y cuenta la leyenda que en ese momento, en la Ciudad de México, la higuera que había al fondo del patio empezó a reverdecer. Y la nana que lo había cuidado de niño, ya muy anciana, empezó a gritar: ¡Felipito es santo! ¡Felipito es santo! Hasta un año después llegó la noticia del martirio. Y en 1627, 30 años después de su martirio, fue beatificado por el Papa Urbano VIII. Todavía vivía su madre. Y fue hasta 1867 cuando el Papa Pío IX lo canonizó junto con todos sus compañeros de martirio. ¿Qué tiene que decir ese joven mártir que a sus 25 años entregó su vida a Cristo hace 423 años a los jóvenes actuales? Pues, especialmente a los que están pasando por circunstancias difíciles y dolorosas para ubicarse en la vida, para descubrir quiénes son ellos mismos, para encontrar su lugar. Para todos los que conocen de fracasos, de errores dolorosos en la vida, Felipe de Jesús les puede decir que no se rindan, que sigan buscando, que la vida siempre ofrece otra oportunidad de alcanzar el verdadero éxito, que es el encontrarse a sí mismos. Demos gracias a Dios por tener un santo como Felipe de Jesús. Ojalá que lo conozcamos y demos a conocer más su vida. Mensajes positivos.